hablando un poquito de conocimientos básicos de Torah. Si le preguntamos a la mayor parte de la gente cuál fue el error más grave en la historia de Moshe Rabbenu, un error de él, que él haya cometido, que haya sido el más grave. Eso. Casi todo el mundo, o todo el mundo nos va a responder. El error más grave de Moshe Rabbenu fue cuando Dios le dijo: háblale a la roca para que saque agua. Y Moshe le dijo al pueblo: escuchen ahora, rebeldes, cómo de esta roca vamos a sacar agua. Y entonces, enojado, la golpeó. ¿Por qué enojado? Porque el pueblo estaba retando a Dios. Entonces Moshe Rabbenu se molestó. Y hay una discusión: ¿cuál fue el error? Que por el cual le dijeron: ya no vas a entrar a la tierra prometida. ¿El enojo o el golpe? Sea como sea, ahí le dijeron a Moshe: no vas a entrar a la tierra de Israel. Y ese, según la mayor parte de la gente, sería el error más costoso. Sin embargo, en la Gemara dice otra cosa. Dice Rabbi Akiva: hay un error todavía más costoso de Moshe Rabbenu, más grave. ¿Cuál es? Cuando el pueblo estaban hartos del man, ese pan celestial que caía a diario y comían todos y a todos les llegaba por partes iguales, se fastidiaron y dijeron: ya extrañamos las otras comidas que teníamos en Egipto. Y entonces Moshe se dirige a Dios y le dice: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿O qué voy a hacer? La gente quiere carne. ¿Cómo les voy a dar carne? Atzonu bakari shahed lahem o matzah lahem. ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Cuántos animales para todos? Había más o menos 3 millones de personas que conformaban el pueblo de Israel. 600,000 hombres de cierta edad a cierta edad. 3 millones en total aproximados. ¿Cómo le vamos a hacer para darle carne a toda esa gente? Dice Rabbi Akiva: esa frase es peor que la de escuchen ahora, rebeldes, del agua. ¿Por qué? Porque Dios puede todo. Entonces, ¿por qué tú, Moshe, dudas de cómo le vamos a hacer para darle carne a toda esta gente? Este error es peor que el de la piedra. Así dice Rabbi Akiva. Y entonces la pregunta a esta opinión es: ¿por qué no le costó tanto como el otro? El otro error le dijeron: ya no vas a entrar a Israel. Aquí no le dijeron: no vas a entrar a Israel. Entonces parece que el otro error es más costoso o más grave. El otro error. Entonces dice la Gemara: no. ¿Sabes por qué? Porque esta frase de duda, ¿cómo le vamos a hacer o cómo le va a hacer Dios?, fue en privado. En una conversación privada, él con Dios. La otra fue en público. El escuchen ahora, rebeldes, fue público. Y un error en público cuesta más que un error en privado. Pero si hablas de cuál estuvo peor el de dudar del poder de Dios. ¿Cómo puedes dudar si Dios puede hacer algo o no? Sobre esta misma base vamos a tratar de trabajar la clase de hoy. Existen ocasiones en la vida donde dudamos del poder de Dios en ciertas situaciones. Aquí Moshe Rabbenu cometió esa falla. Decir: ¿cómo? ¿Cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Está imposible. Ese error nos pasa a nosotros muchas veces al día. Si Moshe dudó, Moshe dudó, ¿nosotros qué nos pueden exigir? Esa es una buena pregunta. Pero si la Torá nos cuenta esto, es para que nosotros aprendamos. Es la diferencia. Hoy tenemos una historia que podemos analizar, sacar conclusiones y aplicar. Entonces ya no podemos poner pretextos. Sí sabías. Te lo dijeron en la Torá. Te lo explicaron ahí. No puedes dudar. ¿Cuántas veces pasa al día que uno está en una situación donde piensa: híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo me va a ayudar? La gente te dice: reza, pide.
Y tú por dentro dices, es que ¿para qué? Si está tan difícil, está imposible, entonces ¿para qué voy a pedir? Voy a perder mi tiempo. No me ilusiones. Ya, así es. Uno de los casos también en la Torah, que habla exactamente con la misma temática, es el de Sará. Sará tiene 90 años de edad, no ha podido tener hijos. Llegan unos ángeles a su casa en forma de personas y uno le dice a Abraham que va a tener Sará, su esposa, un hijo. Y entonces Sará, de 90 años, dice la Torah, Batitzhak Sará Bekirba, se rió por dentro. Y entonces dijo, ¿cómo? Yo a mi edad, con este cuerpo ya avanzado, ya desgastado, no hay forma. Y Hashem se molesta por esa reacción y dice las palabras clave. Aipale me Adonai Dabar. ¿Acaso hay imposibles para mí? Dice Hashem, ¿que hay imposibles para mí? Vas a ver cómo, claro que va a tener un hijo. Entonces, ¿Sará tiene razón en reírse? No, por un lado sí, por la naturaleza. Tiene toda la lógica del mundo. Claro. Tú llegas hoy con una señora de 90 años que nunca en su vida se embarazó y dile que va a tener un bebé. Se va a reír de ti y se va a ofender y se va a molestar y te va a decir, deja de hablar tonterías. Entonces, Sará no está tan mal en esa reacción. Es una reacción completamente natural que a Dios no le gustó. ¿Por qué? Por esas palabras. Aipaleme Hashem Dabar. ¿Qué hay imposibles para mí? El error empieza cuando pensamos que Dios no está controlando todo lo que está sucediendo. Ahí es donde comienza todo. Si tú estuvieras consciente de que Dios está en todos lados, acompañándote en todo tipo de situaciones, manejando todo tipo de escenarios, no dirías, está imposible. Dirías, a ver, quiero ver cómo le va a hacer. Pero no dirías, está imposible. El error empieza cuando no estamos conscientes de que Hashem está ahí, manejando todas las situaciones. Hay una historia muy interesante sobre Elisha ben Shafat, el alumno de Eliyahu Anabí. En esa época, el rey de Aram estaba atacando a Israel. Y entonces, el profeta Elisha ayudaba al ejército judío. ¿Cómo los ayudaba? Les informaba a dónde estaban escondidos los enemigos. Aquí hay una emboscada, aquí te están esperando, aquí esto, aquí el otro. Y entonces el pueblo salía victorioso. El rey de Aram dijo, no puede ser. ¿Qué está pasando? Pongo una emboscada, se esconden y todo el tiempo los descubren. Entonces alguien le informó. Le dijo, el problema que tienes que eliminar es el profeta Elisha. Porque él les está diciendo a los soldados, ¿dónde están los tuyos? Tienes que atacar al profeta. Entonces, ¿qué hizo? El rey de Aram manda a un ejército completo a capturar al profeta Elisha. Rodean la casa, rodean la zona. En eso, el muchacho que acompañaba a Elisha, el que lo servía, quiere salir de la casa y ¡pum! Se topa con un escenario terrible, caótico. Hay enemigos por todos lados rodeando el lugar. Se mete rápido a la casa y le dice a Elisha, estamos perdidos. ¿Cómo le vamos a hacer? Estamos rodeados de decenas y decenas y decenas de soldados. La respuesta de Elisha es fantástica, ¿no? ¿Qué le contesta el profeta Elisha? Somos más que ellos. ¿Cuál es el problema? Nosotros somos más. Estamos rodeados de decenas y decenas y decenas de soldados. Somos más. ¿Pero quién estaba ahí? Los dos, nada más. El profeta y él. Entonces las matemáticas no cuadran. ¿Cómo somos más? Somos dos. Y afuera hay cientos de personas. ¿Qué está respondiendo Elisha? En ese momento, cuando ve Elisha que su muchacho está muy nervioso, pide tefilá a Dios, reza a Dios, diciéndole, Dios, permítele ver
ábrele los ojos para que vea lo mismo que yo veo. Y en ese momento se recibe el rezo, el muchacho vuelve a observar qué hay afuera y ve que el monte donde ellos están está lleno de caballos y carruajes de fuego, de ángeles que rodean el lugar, ángeles divinos que vienen a proteger a Elisha y al joven. Eso él no lo podía ver. Él veía a los soldados enemigos, nada más, no podía ver lo demás. Dios le permite ver y ¡pum! Está lleno el lugar, mucho más de los soldados enemigos. ¿Qué es esto? Al final, dice ahí la historia, que los enemigos no pudieron atacar a Elisha porque lo cegaron, no pudieron hacer nada, Elisha se salvó, se fue a otra zona y todo padrísimo. Pero, ¿cuál es la parte más importante? La parte más importante es que hay mucho de lo que no estás consciente porque no lo puedes ver. Hay mucho oculto. Hay mucho más oculto que visible. Si tú, por ejemplo, vas a la playa y ves el mar, ¿qué ves del mar? La superficie. De repente brinca algún pez, una ballena, un delfín, y dices, ¡wow! Una ballena. No, no hay una ballena. No hay un delfín. Hay millones de seres vivos allá adentro. Está mucho más profundo. Tú estás viendo lo de arribita. Y tú, como eres ignorante, crees que lo único que hay es eso. Las olas. El mar es las olas. No, no, el mar no es las olas. Las olas es lo de arriba. Nada más. Pero hay mucho más. Y como carecemos de ese sentido de la vista, que no nos deja ver más, pensamos que no hay más. Espiritualmente nos pasa lo mismo. ¿Qué ves? Personas, construcciones, coches, que no ves. No ves todo lo demás. Todo lo demás es Dios manejando el mundo. Que eso como no lo ves, entonces piensas que no hay. Y como piensas que no hay, pierdes la esperanza. Dios puede ayudarte en todo tipo de situaciones. Con estrategias impensables para ti. Uno de los líderes de Israel más famosos de la historia fue Shimshon, Sansón. Busquen en Google, googleenlo, Sansón o Shimshon. Busquen imágenes. ¿Cómo te lo presentan? Parece un fisicoculturista. ¿Sí o no? Claro. Arnold Schwarzenegger en su época, Sansón. ¿Cómo lo describe el Talmud? Cojo de ambos pies. ¿Sí? Claro. Shimshon ni siquiera podía caminar bien. ¿Sí? Era cojo de ambas piernas. Shimshon. ¿Qué esperarías de un líder que tiene que ir al campo de batalla a pelear, que no puede ni caminar bien? ¿Qué esperarías de él? Fracaso absoluto antes de empezar. Antes de empezar. No va a querer ni ir. No va a querer ni salir. Ni aunque lo obligues. Y sabemos lo que hizo. Estuvo 20 años como líder de Israel. No en su oficina. No era un líder de escritorio. Era un líder que iba, enfrentaba y derrotaba y ganaba. Y a pesar de su trágica muerte, siguieron teniendo miedo del impacto que él dejó durante años. Después de muerto, seguía intimidando su legado, su imagen, de alguien que nadie hubiera esperado nada de él. ¿Cómo puede ser esto? Porque Dios estaba con él. Es lo que dice en el libro de Shofetim. El Espíritu de Dios lo acompañaba. Entonces, si Dios te acompaña, ya no importa si caminas bien o no caminas bien. El profeta más grande de todos los tiempos era tartamudo. Moshe Rabbenu, el profeta más grande de todos los tiempos, no puede hablar bien. ¿Cómo él va a ir con el faraón a exigir, a pedir, si no habla bien? ¿Cómo él va a transmitir la Torah y enseñar a todo el pueblo si no habla bien? Se ve limitado, muy limitado. Con todo y todo, lo logró. Y fue el más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque Dios ayuda y Dios está. Y para Dios no hay límites. Hay una frase
que dijo Jehonatán, el hijo del rey Shaul. En esa época, Israel estaban dominados por los Pelishtim. Jehonatán se separa del resto del ejército y va con un muchacho que lo está ayudando a cargar sus cosas. Y en eso, ellos dos solitos ven a un grupo de Pelishtim. Y Jehonatán toma la decisión de ir y atacar. Vamos a atacar. Pero le dice una frase a su muchacho. ¿Quién la Hashem ma'atzor leoshia berab o bim'at? Porque Dios no tiene límites para salvarnos. Seamos pocos o seamos muchos. A Dios le da exactamente lo mismo. Y con esta confianza fue para allá y ganó. Y derrotó a esa parte de los Pelishtim. Esto es lo que tendríamos que pensar todo el tiempo. Dios es todopoderoso. Y eso es todopoderoso. Lo que la palabra representa. Puede todo. No hay límites. Nosotros lo limitamos con nuestras creencias limitadas. Pero Dios no tiene límites. La Torá, en Perashat Ekev, cuenta cómo Moshe le habla a Israel y les dice: yo ya no voy a entrar a la tierra prometida, pero ustedes sí. ¿Y qué va a pasar cuando entren? Van a enfrentar a muchas naciones. Kitomar bilbabeja, Rabima goima ele mimeni. Y si te pasa por la cabeza decir: son muchas naciones, son muy numerosos, mucho más que yo. Ejau jale orisham, ¿cómo los voy a poder yo conquistar? ¿Cómo le voy a hacer? Lo tiramehem, no tengas miedo de ellos. ¿Esta es una orden? ¿O es un consejo? Cuando te dicen no tengas miedo de ellos, ¿es un consejo? Es un orden. ¿O es una orden? Una orden. Prohibido tener miedo. ¿Es una orden? Entonces, si uno tiene miedo, ¿estaría violando la ley? Es una orden, no es un consejo. No puedes tener miedo. Prohibido tener miedo. Dice Rabbenu Yonah. En ese versículo que dice la Torá, no tengas miedo, te está indicando la obligación de tener confianza en Dios. Obligatorio que tengas confianza en Dios. El miedo está prohibido para nosotros. En Mitzrayim, en Egipto, había esclavos hebreos que trabajaban como pescadores para los egipcios. Eran los empleados, trabajaban para el patrón. Los egipcios, como propina, les regalaban un poco de los pescados, de la pesca diaria. ¿Qué sucede? Imaginen ustedes qué pasa por la cabeza de esos pescadores cuando de repente empieza la plaga de la sangre y todo el río se convierte en sangre. ¿Qué pasa por la cabeza de los pescadores? Se acabó la única fuente de ingresos que teníamos. Ese sustento chiquito, pero aunque sea algo, es algo, se acaba de ir. ¿Qué pasa en la realidad? Te esperas unas horas, te esperas al otro día. ¿Qué dicen los jajamín? Los egipcios no murieron de sed, ¿o sí? Entonces, ¿qué tomaban? Compraban el agua a los mismos Yehudim. Entonces, el Yehudí que pensó que ya no le van a dar los 2 o 3 pescados por día y se iba a morir de hambre porque no iba a tener nada de dinero y no iba a tener nada de nada, de repente vende agua. Y como vende agua, gana un dineral, porque el Yehudí pone el precio del mercado. El agua escasea, el egipcio no tiene cómo conseguirla, y la única manera de tener agua potable es comprársela al Yehudí. Y entonces Rashi dice, el comentarista de la Torah dice Rashi, que de ahí se hicieron ricos los Yehudim. Un segundo antes pensaste que todo estaba perdido. Se acabó la única fuente de ingresos que hay. Y al otro día te empieza a entrar dinero. Agua a precio de vino. Entonces,
¿Qué pasa por tu cabeza? Que no hay nada que hacer, que no hay esperanza. Y dice Dios, eso es lo que tú piensas. Tú piensas que no hay nada que hacer. Tú piensas que no hay esperanza. Yo tengo otros planes. Y según los planes de Dios, las cosas salen muchísimo mejor. O podemos pensar en Yosef. Yosef es odiado por sus hermanos. Lo echan a un pozo, lo quieren matar, lo venden como esclavo, acaba como esclavo. Después de estar como esclavo, acaba preso en el calabozo. Tú puedes pensar, ¿qué onda con eso? No hay esperanza, cada vez va de mal en peor. Y al final termina siendo el virrey de todo Egipto. ¿Quién hubiera podido pensar eso? Nadie. Ni él mismo, en su sueño más disparatado, nunca le hubiera llegado ese escenario a la cabeza. Pero salió, pero funcionó. ¿Qué quiere decir? Que Dios no tiene límites. No le cuentes a Él cómo hacer las cosas, porque Él tiene sus propios planes que superan los tuyos, pero por mucho. Porque hay escenarios que para ti son imposibles de cambiar y Dios en un segundo decide que las cosas mejoren. Está escrito en el Midrash famosísimo sobre cuando Moshe Rabbenu fue un bebé que había sido rescatado por la hija del faraón y de repente le dicen los astrólogos, los brujos, le dicen al faraón, este niño te va a quitar el reinado. Este niño va a acabar con todo tu imperio. Entonces el faraón dice, a ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner monedas de oro, carbones por otro lado, y vamos a ver por dónde se va a inclinar el niño. Si se inclina por el oro, quiere decir que me quiere quitar el imperio. Si se inclina por el carbón, quiere decir que no es una amenaza. Dice el Midrash, Moshe va por el oro. Es un niño, es un bebé, pero va por el oro. Y el ángel, Gabriel, le inclina la mano, y entonces toca el carbón. Se quema la mano. Por instinto, se la lleva a la boca y se quema la boca. De ahí se hizo tartamudo, no podía hablar bien. ¿Tragedia? ¿Castigo? Parece que sí, pobrecito. El niño iba por el oro y el ángel hace que se queme. Ahí le salvaron la vida. Si hubiera ido por el oro y agarra el oro, lo matan. Entonces, ¿qué parece? Parece que hay una tragedia. En tus ojos es una tragedia. Más que eso, es una injusticia. Porque, ¿qué pudo haber hecho de malo este bebé que tiene que vivir esta tragedia? Es una injusticia tremenda. Dios te dice, no sabes nada. No sabes nada. Le estoy salvando la vida a este niño, que en un futuro va a vivir 120 años, en vez de que lo mataran ahí, y va a ser el profeta más grande de todos los tiempos. ¿Cuánto es el periodo normal de vida de un ser humano según la Torá? Dijo, David Amelech dijo, Yemeh shenotenu bahem shiv'im shana. El día normal, la vida normal, Yemeh shenotenu, el periodo normal, el lapso, es 70 años. 70 años, ¿cuánto es si lo vamos a multiplicar? Un día son 24 horas. Por 365, por 70. ¿Cuánto nos da? Como 25,000 más o menos. A ver, saquen el celular para que hagan la cuenta. ¿Cuánto? 24 horas por 365 por 70. ¿Cuánto nos da? 613,200. ¿Ese número les suena a algo? 613 mitzvot. ¿Es casual que salga el mismo número de horas que la vida común de un ser humano? No es casual. No puede ser casualidad. 613 y salen 613,000. No es casualidad. ¿Qué nos está queriendo decir Dios con esto? Nos está queriendo decir que tu vida entera puede estar llena de Torah, llena de contenido de mitzvot, y vas a tener una visión muy distinta de las cosas. Si tú vives sin Torah, sin mitzvot, vas a tener un tipo de vida.
Si vives con Torah y con mitzvot, vas a tener otro tipo de vida. ¿Por qué? Porque te vas a sentir acompañado por Hashem. Y si tú vives acompañado por Hashem, vives diferente. Vives solo, vives diferente. Vives acompañado, vives diferente. En Shir HaShirim dice el rey Salomón: Akadosh Baruj Hu Omed Ahar Kotlenu. Está parado detrás del muro del Kotel HaMa'aravi, así dice el Midrash. Está parado detrás del muro. Mashgiach min halonot. Nos supervisa desde las ventanas. Metzitz min harakim. Se asoma a observar por entre las grietas. Aquí está hablando Shelomo HaMelech de dos tipos de supervisión. Dios nos ve desde la ventana y desde las grietas. ¿Cuál es la diferencia? Igual nos ve. Nos ve por la ventana y nos ve por la grieta. La diferencia es que si alguien te ve desde una ventana, tú también lo ves. Él te ve y tú lo ves. Es una ventana. Pero una grieta, él te ve y tú no lo ves. Esa es la diferencia. Hay épocas en la vida donde Dios te ve y tú ves que te ve. Hay milagros revelados. Hay situaciones que la vida te sonríe y dices: Dios me está ayudando, Dios me está llevando, Dios me está guiando. Él te ve, tú lo ves. Hay otras ocasiones donde no lo ves. No hay una ventana, hay un muro, hay una pared. Y tú dices: Dios no me está viendo. Pero sí te está viendo. En la grieta. Nada más que tú no lo ves a Él. El hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no te esté viendo Él a ti. Siempre te está viendo. Siempre te está supervisando. Y todo siempre es para bien. Nada más que a veces no lo podemos percibir. El pasuk en Teilim dice: Leagid baboker hazeja bemunateja balelot. Podemos comentar en la mañana tus bondades y tu fe por las noches. ¿Qué significa esto? La noche es fe, la mañana es bondad, la mañana es claridad. Cuando hay claridad absoluta, tú puedes contar las bondades de Dios, el favor de Dios. En la noche no hay claridad, hay oscuridad, hay confusión, hay miedo. Ahí tal vez no veas, porque no hay claridad, los favores de Dios. Pero tienes que tener fe de que los favores sí están ahí. Nada más que por ser noche, no los puedes ver. El Mesirat Yesharim dice que este mundo, la vida, se compara con la noche. En la noche hay un mueble y piensas que es una persona. Hay una persona y piensas que es un mueble. Todo es confusión. Va a llegar un momento donde vamos a poder ver todo. Cuando llegue ese día, el día donde todo se aclare, Dios va a ser percibido como uno. Dios siempre es uno, pero no siempre es percibido como uno. A veces pensamos que hay un Dios bueno, un Dios no tan bueno, un Dios que nos quiere, un Dios que no nos quiere. No, no es así. Vas a ver que todo era uno, el mismo Dios, siempre para bien. Por eso en la mañana, después del Shema, decimos: Ani Hashem Elokehem, Emet Beyatziv Benachon. ¿Qué es eso? Hashem es verdad, y es firme, y es correcto. Y en la noche dices: Ani Hashem Elokehem, Emet Beemuná. Dios es verdad, pero hay que tener fe. En la mañana es firme, es correcto, lo ves, lo percibes, lo palpas. En la noche es fe, porque no ves igual. Pero tenemos prohibido olvidar el concepto principal. Dios siempre está ahí. Siempre supervisa. Nada se le va de las manos. Todo está bajo control. Aunque parezca ser un caos. Tú puedes ver a una señora que está preparando una comida. Está preparando un pastel. Tú no sabes nada de ingredientes, no sabes nada de comida. De repente huevos y aceite y azúcar y harina. ¿Y tú qué dices? Es un caos esto. Es un caos, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué hace el huevo con la harina y con el azúcar y con eso y con el otro? Y de repente lo mete y lo empieza a batir. Y tú peor, te empieza a desesperar.
Un huevo todavía servía para huevos revueltos, huevos estrellados, pero ahorita ya con todo eso, ¿de qué va a servir? ¿Qué va a salir de ahí? Y de repente sale un pastel riquísimo. Y dices, wow, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Parecía un caos. No había caos. Tú que eres ignorante en el tema, no sabes nada de cocina, piensas que es un caos. Pero no era un caos, todo tenía un orden. Todo estaba ahí por algo y cada ingrediente estaba perfectamente calculado. Nada más que no sabes de cocina. Lo mismo nosotros. ¿Qué sabemos de la vida? ¿Qué sabemos del universo? No nos hemos puesto de acuerdo si Plutón es un planeta o no. 5.700 y pico de años de existencia. Y todavía no nos ponemos de acuerdo en nada. ¿Qué sabemos del mundo? La Gemara famosa en Masejet Makot cuenta que estaba Rabí Akiva con varios jajamim en el camino cuando de repente escuchan ruido, festejos, bailes, canciones del imperio romano que había destruido el Bet Hamikdash. Y entonces los jajamim empiezan a llorar y Rabí Akiva se ríe y le preguntan, ¿por qué te ríes? Y contesta Rabí Akiva, ¿por qué lloran ustedes? No porque me río, ¿por qué ustedes lloran? Y digo, ¿sabes por qué lloramos? Porque nuestros enemigos, que acabaron con todo lo que teníamos, con lo más sagrado, festejan y la pasan bien. Y nosotros, ruinas. Dijo Rabí Akiva, por eso mismo me río. ¿Te ríes por lo mismo? Te puedes reír por otra cosa, no por lo mismo. Digo, sí, por lo mismo. Si a la gente malvada que nos destruyó les está yendo increíble, entonces a nosotros nos va a ir mejor. Mejor nos va a ir. Porque no le puede ir mejor al malvado. Si al malvado le está yendo bien, al justo le irá mejor. Entonces por eso me río. En otra ocasión, estaban caminando por donde antes estaba construido el Bet Hamikdash. Y vieron un zorro salir del donde era el lugar más sagrado del mundo. Lloraron los jajamim. Rabí Akiva se ríe otra vez. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué lloran? ¿Cómo por qué lloran? El lugar más sagrado del mundo. Y sale un zorro de ahí. El Cohen Gadol cuando entraba y pensaba algo incorrecto estaba en peligro de muerte. Quedaba fulminado ahí. Y ahora los zorros caminan y pasean. Dijo Rabí Akiva, por eso me río. A ver, explícanos, por favor, porque ya no estamos entendiendo nada. Entonces dijo Rabí Akiva, había una profecía de la destrucción. ¿Se cumplió? La estamos viendo. También hay una profecía de la reconstrucción. Si se cumplió una, se va a cumplir la otra. Entonces yo me río porque tengo fe de que se va a cumplir también la profecía de la reconstrucción. La realidad era la misma. Rabí Akiva tenía otro enfoque, pero la realidad era la misma. Lo que a uno lo hacía llorar, al otro lo hacía reír. Rabí Akiva tenía la sabiduría de tener el enfoque correcto y la perspectiva correcta de las cosas. Eso es lo que hay que tener en la vida. El enfoque correcto de las cosas. Dios siempre está ahí. ¿Qué te cuentas tú? ¿Qué historia te cuentas? Rabí Akiva se contaba una historia que lo alegraba. Y los otros jajamín se contaban una historia que los deprimía y los ponía a llorar. Toda la vida se trata de lo mismo. Hay que tener el enfoque correcto. Y el enfoque correcto es Dios puede todo. Dios maneja todo. No lo ves en todo momento. El que no lo veas no quiere decir que no esté. Como los carruajes y caballos de fuego y ángeles que no vio el muchacho que acompañaba a Elisha a Naví. Esto es lo que hay que aprender, Bezrat Hashem, y podemos tener una mucho mejor calidad de vida, tranquilidad y hasta alegría si lo manejamos bien.